Realizó un PID a partir de la función de transferencia de segundo orden, como se ve en la pantalla. Se le implementó una retroalimentación de 2s más 1 para convertirla a una de tercer orden. Y como se ve, se implementaron todos los pasos a seguir para sacar todas las constantes de proporcional, proporcional integral y derivativo, utilizando el método de Hurwitz, sacando el dominio de la frecuencia, y nos generan al final las tres constantes, el control P, control PI y control PID. Se utilizó esta fórmula para utilizarlas en las ecuaciones más adelante de los programas, y se verán aquí los valores de cada control. Se representó el sistema P, PI y PID en Simulink antes de implementarlo en nuestra simulación, que maneja o controla al motor CD y al potenciómetro juntos en Simulink Arduino. Lo que se tiene es un bloque de una señal de referencia llamado escalón. Como se puede ver, el valor 1 equivale a la rotación máxima que puede girar nuestro potenciómetro o el objetivo a llegar. El siguiente bloque utilizado es un PID, el cual tiene los valores de las constantes calculadas con nuestra función de transferencia, que haremos referencia más tarde. Posteriormente veremos los valores utilizados para el resto de los sistemas de control PI y PID. Por lo tanto, se puede visualizar el valor calculado para el control proporcional. El siguiente bloque es una retroalimentación, CDS, para convertir a nuestra función de segundo orden en una de tercer orden. Se puede recalcar que se puede utilizar cualquier función de retroalimentación siempre y cuando nos cumpla que nuestro sistema llegue a ser de tercer orden. En este caso fue 2 sobre s más 1, multiplicando a nuestra planta. El siguiente bloque utilizado define nuestra planta. En la pantalla aparecerá nuestra función de transferencia de la entrega anterior. Decidimos utilizarla para dar continuación con los siguientes pasos de esta última entrega, y para que nuestro docente pudiera visualizar que estos pasos realizados sirven con los anteriores dando un seguimiento. Y por último, se tiene un bloque que representa un osciloscopio. Nos ayudará a visualizar las gráficas tanto de nuestra señal de referencia y cómo actúa nuestro sistema con las constantes calculadas para nuestros controladores P, PI y PID. Ahora veremos los valores establecidos para el PI en el bloque PID. Y se tienen también los valores establecidos de nuestro PID en el mismo bloque, pero del tercer sistema. Por último, ejecutamos con cualquier tiempo de parar nuestro programa. En este caso, establecimos de 100 y se ejecuta el programa en run. Abrimos los tres osciloscopios y vemos el comportamiento de nuestros controladores y nuestra señal de referencia. Este sería el proporcional integral, y derivativo. Ahora las separamos para que se vean las tres en distintas ventanas. En la parte superior izquierda estamos viendo el proporcional, en la parte superior derecha estamos viendo el proporcional integral, y en la parte de abajo se ve el controlador proporcional integral y derivativo. Como se ve en la gráfica del proporcional, no llega al objetivo y es debido al error en estado estacionario. Si tratamos de corregir el error en estado estacionario incrementando la ganancia, es probable que el sistema se vuelva inestable y empiece a oscilar.
Los controladores, tanto el PI y PID, alcanzan el objetivo y logran estabilizarse respecto a la señal de referencia. Se presenta a continuación nuestro sistema que controla el motor CD y conforme a un sensor, en este caso el potenciómetro, nos indica la posición del motor en un rango de 0 a 180 grados. Modificamos esta programación a bloques para ingresar nuestras constantes calculadas del controlador P, PI y PID. Usted se dará cuenta que este archivo solo se le implementa la constante P junto con el error. Más adelante se mencionarán los otros dos archivos para el control PI y PID. Respecto al error, se tiene el bloque de Arduino Analog Input reconociendo los valores del potenciómetro en el pin 0. Posteriormente se tiene la conversión de 1023 a grados y pasa a un bloque double que convierte una señal sinusoidal a una señal de entrada. Se utilizó un bloque llamado MATLAB Function para la programación del PID y los giros controlados por medio del error entre las dos entradas y las constantes calculadas. Se tienen las dos entradas U y W, donde U es la señal de referencia. Esta puede variar en un rango de 0 a 180 y W son los datos del sensor utilizados por el potenciómetro. Se utilizan dos bloques cast que nos ayudan a convertir valores decimales a enteros. De esta forma nos ayudará a que nuestros bloques Digital Output o controladores de PWM detecte los resultados de nuestro control P salientes del bloque MATLAB Function y así pueda activar el giro tanto para la izquierda y la derecha con nuestros pines 9 y 10 de Arduino. Se le dará clic al bloque MATLAB Function, donde nos podremos dar cuenta en el primer apartado se inicializan las entradas y el control proporcional con un valor igual a 0. Se tiene después nuestro error, que va a ser la diferencia entre la entrada U menos W. Se establece el valor o el parámetro de nuestra constante proporcional, en este caso la calculada, que va a ser de 1.5395. Y posteriormente se establece la transformación del error de grados a binarios a causa de la modulación de ancho de pulsos en el bloque PWM, ya que este bloque identifica valores binarios de 0 a 255. De igual forma solamente lee valores positivos, por eso se usa el ABS, llamado valor absoluto. Dentro de estas condiciones if-else, se establecen los giros del motor hasta llegar a la señal de referencia por medio del control proporcional, igualando el error transformado a binario por la constante Kp. Y así se hará y mostrará con el resto de los controladores, pero cambiando las fórmulas y los valores calculados. Procederemos a ejecutar nuestro programa de control proporcional. Se puede ejecutar desde el bloque de MATLAB Function o podemos ir al diagrama de bloques y podemos ejecutarlo desde ROM directamente. En este caso lo ejecutaremos desde el MATLAB Function y le daremos Run Model. Se cargará el programa y se empezará a mover el motor junto con el potenciómetro. Una vez acabado, nos dirigiremos a nuestra programación a bloques y le daremos en el osciloscopio. Alejamos la gráfica y vemos que nuestro control proporcional va a llegar en un tiempo de 2.9 más o menos a nuestra referencia de 65. Ahora nos dirigimos a la ventana del siguiente archivo para el controlador PI. Abrimos el MATLAB Function. Se muestra el mismo código, pero agregamos la constante TI con un valor de 6.3667 y
se le cambió la constante al proporcional, ahora es de 1.3858. De todas formas, los valores se visualizarán en la pantalla. Y la fórmula de nuestro proporcional e integrador se cambió de igual forma, se añadió la parte integral en ambos giros. Procedemos a ejecutar nuestra programación en el apartado de programación en bloques del PI y le damos en Run. Una vez finalizado, abrimos el osciloscopio y vemos que la gráfica, voy a sacar un poco más para que se pueda apreciar bien, va a llegar como a 1.7 al objetivo deseado, que va a ser el 65. En el controlador PI. Ahora cambiamos a la pestaña del controlador PID. Le damos doble clic al bloque de MATLAB Function y ahora se anexó la constante TD. Va a tener el valor de 0.95. Ahora TI va a tener un valor de 3.82 y KP va a tener un valor de 1.8474. Y de igual forma se agregó la parte derivativa tanto en el giro para la derecha como tanto para el giro de la izquierda. Volvemos a la programación de bloques y hay otra forma de correr el programa, dándole doble clic al osciloscopio y nos generará la ventana del osciloscopio. Le podemos dar en Run, esperamos a que se ejecute y ha terminado. Ahora la ajustamos y veremos que nuestro controlador PID llega en un tiempo de 2.1 aproximadamente. Por último, en esta parte de los controladores PI y PID se decidió añadir algo extra, haciendo un documento en script que funcionara con nuestro respectivo motor CD. A continuación se presenta la programación de nuestro script realizado. En la primera parte tenemos la limpieza de datos contenidos en el Arduino. Se definen los parámetros del Arduino para que puedan ser leídos. Se define un objetivo a llegar. Tenemos una constante proporcional con el valor calculado, como ya habíamos dicho, de 1.5395. Y por último, los puertos de nuestro PWM, en este caso D9 y D10, que ayudarán a girar a nuestro motor. Por consiguiente, vamos a tener un contador que llevará el conteo del giro del motor CD. El giro está representado en voltaje de 0 a 5. Dicho esto, será como tener nuestros valores en grados de 0 a 180, obteniendo estos valores representados sus valores inferiores, intermedios y superiores. Después se tendrá un tick, o se utiliza un tick para determinar la ejecución del código y posteriormente sea la que nos ayude a representar las gráficas. Más adelante se entrará un ciclo while conteniendo nuestro objetivo. Se define un contador siempre obteniendo un valor de más por entrar a un arreglo.
Se tiene una posición D, que es la posición deseada, haciendo una conversión de los valores de grados en voltaje. Se define a qué posición se desea llegar. Después se tiene una posición R, que es la posición real, que nos permitirá leer los valores a través de nuestro potenciómetro, a través de la función read voltage. Y se definió una variable RO, que es la retroalimentación que comparará la posición menos la posición deseada hasta llegar hasta esta última. Posteriormente se ingresa otro ciclo if and if else, conteniendo al error junto al contador, que obtendrá los valores del giro del motor. También se declara nuestro control P, y adentro sigue teniendo el contador para el registro de los movimientos. Se utilizó otra función llamada track PWM voltage, definiendo así la placa a utilizar, el puerto PWM para el giro y la salida digital. Y R1 y R2 son las variables que representan el giro del motor. Y hasta abajo, fuera de los if and if else, cuando hemos acabado todo el proceso, se forma la parte de las tres gráficas a mostrar. Una es la de gráfico error relativo versus tiempo, control posición. La segunda es gráfica entrada versus tiempo, control posición. Y por último tendremos la gráfica posición versus el tiempo de control posición, todas con sus respectivas etiquetas, y es la que va a marcar la comparación de nuestro movimiento del motor y la posición deseada del carro. De igual forma vamos a tener varios archivos. El primero que mostré fue el control P. El segundo va a ser del control PI. Se van a agregar la constante, el nuevo valor de la constante proporcional, que va a ser de 1.3858. Y se agrega el TI, que va a ser el valor de 6.3667. Y más abajo solamente se va a agregar la parte integral. Y toda la programación va a ser la misma. Nos pasamos al PI ID. Aquí de igual forma se cambian los valores de la constante proporcional, de la TI, y se agrega el TD, que va a ser de 0.95. Y en la parte de las fórmulas se va a agregar la parte derivativa. Con las fórmulas vistas en la primera parte. Al ingresar los parámetros calculados obtenidos de nuestros controles, en este caso el control proporcional, nos generarán tres figuras. La primera figura será la gráfica de error relativo versus el tiempo, control posición, donde veremos el error versus el tiempo de operación. Veremos que el error no da 0, da más o menos menos 0.9. La segunda figura es la gráfica de entrada versus tiempo, control posición, donde tenemos las entradas R, que es el giro de nuestro potenciómetro, de nuestro sensor, versus el tiempo de operación. Como siempre va a girar nada más a la derecha porque lo programamos a 110 grados. Y tenemos por último la gráfica posición versus el tiempo de control posición, donde vemos la posición real en rojo versus la posición deseada en azul. De igual forma tenemos posición versus el tiempo de operación, y vemos que no alcanza la posición real a la posición deseada. Ingresando los valores calculados de nuestro control proporcional e integral,
nos va a generar las siguientes figuras. La primera figura, gráfica de error relativo versus el tiempo, control posición, donde vemos el error con el tiempo de operación. Vemos que ahora el error creció, va a ser de 0.7 más o menos. En nuestra figura 2, la gráfica entrada versus tiempo, control posición, vamos a tener el giro de nuestro potenciómetro, que siempre va a ser a la derecha por los 110 grados. Y tenemos la gráfica posición versus el tiempo, control posición, donde vemos la posición versus el tiempo de operación. Y vemos que ahora se va acercando más a nuestra posición deseada, pero todavía no la alcanza. Por último, al ingresar nuestros valores o parámetros calculados de nuestro controlador proporcional, integral y derivativo, nos van a generar otra vez tres figuras, mostrándonos la gráfica de error relativo versus el tiempo. Como ya se había comentado, nos va a generar nos va a mostrar un error versus el tiempo de operación. Ahora vemos que el error va creciendo y ahora es de menos 0.3. La siguiente gráfica es la gráfica de entrada versus el tiempo, control posición, que como ya se había dicho, nada más va a girar a la derecha por los grados programados, en este caso va a ser 110, haciendo referencia a un voltaje de 3.1. Y por último tenemos la gráfica posición versus tiempo, control posición. Tenemos la posición versus el tiempo de operación. Vemos que la gráfica ya creció, va a 2.8 aproximadamente. Ya se está acercando a nuestra posición deseada, pero todavía no la alcanza. Como conclusión de nuestra prueba experimental aplicada a nuestro motor CD con los valores calculados a mano y la representación de estos en Simulink difieren, ya que pueden existir perturbaciones y ruidos externos no controlables, además de que el sensor, en este caso el potenciómetro, no es tan preciso para llegar al objetivo deseado. Nos generó intriga de por qué no estaba llegando al valor deseado y decidimos dar solución a este problema por medio de prueba y error en nuestro proyecto, y nos percatamos que al subir las constantes de nuestro controlador PID se pueden llegar al valor deseado, generándonos un error de 0. Siendo este estable, a continuación se presentará la resolución y los resultados finales. Al acabar de ingresar los parámetros, nos van a generar tres figuras o gráficas. La primera es la gráfica de error relativo versus tiempo, control posición. Nos va a relacionar el error y el tiempo de operación. En este caso, el error va a tener un valor de 0. La segunda figura va a ser la gráfica de entrada versus el tiempo, control posición. Vamos a mantener las entradas R, que van a ser el giro a la izquierda y el giro a la derecha del motor, y el tiempo de operación. Y por último vamos a tener la gráfica posición versus tiempo de control de posición. En esta va a relacionar la posición y el tiempo de operación, donde la posición deseada va a ser de 3.1 y la posición real va a ser la del movimiento del motor, que va a alcanzar la posición deseada. En este caso, como el error es 0, va a estar al nivel de la posición deseada. Al acabar de meter los parámetros de nuestro control PI, nos van a generar tres figuras, las cuales son: la primera va a ser la gráfica error relativo versus tiempo, control posición. Nos va a relacionar el error y el tiempo de operación. La siguiente es la gráfica de entrada versus tiempo, control posición, la cual nos va a relacionar la entrada R y el tiempo de operación. Y por último tenemos la gráfica posición versus el tiempo de control posición. Nos va a relacionar la posición versus el tiempo de operación, en el cual podemos ver que nuestra posición deseada es de 3.1 y la posición real es el movimiento del motor que lo alcanza. De igual manera se ingresaron los parámetros para el controlador PID
y nos arrojarán 3 figuras o gráficas. La primera va a ser la gráfica del error relativo de los tiempos con la posición, donde el error va a ser 0. Tenemos la figura número 2, que va a ser la gráfica de entrada versus el tiempo con la posición, la entrada R versus el tiempo de operación, donde la línea azul va a ser el giro a la izquierda y la línea roja o anaranjada va a ser el giro a la derecha. Y por último tenemos la figura número 3, que va a ser la gráfica posición versus el tiempo de posición. De igual forma, la posición deseada va a ser 3.1 y nuestra posición real, que es el movimiento del motor, va a ser alcanzada en la posición deseada. Bien, para la obtención de los polos dominantes en el sistema sin compensar y en el sistema compensado, además de la generación de la ganancia en el compensador, se hará uso del software MATLAB, en el cual se deberá introducir la función de transferencia dividida en secciones, las cuales son el numerador y el denominador. En cada una de ellas se deberán introducir cada uno de los términos de dichas secciones. En el caso del numerador solo posee un término, y en el caso del denominador pues es una función o ecuación de tercer grado, para lo cual se debe introducir cada término dividido por una coma sin omitir alguno. En caso de que un término de en medio no exista, se deberá colocar un 0, de igual manera separado por una coma. En este caso pues la función de transferencia es 0.291 sobre s cúbica más 5346 s cuadrada más 0.6765s más 0.1419, que es el término independiente. Además se debe introducir lo que es la función de transferencia parcial obtenida a través del cálculo del polo, de igual manera dividida en secciones a través de vectores, en los cuales se deberá seccionar, valga la redundancia, dichos vectores dichas secciones en estos vectores, introduciendo en ellos cada término de las funciones implicadas en esta función de transferencia parcial. Al correr el programa, la pantalla de comandos nos dará la lectura o imprimirá lo que son las funciones de transferencia en lazo cerrado y en lazo abierto, recordando que nuestra retroalimentación es unitaria, pues la función no cambia respecto a la de lazo abierto. De igual manera imprimirá lo que son los polos dominantes en el sistema sin compensar, despreciando el polo que está muy alejado del lugar geométrico de las raíces o que su parte imaginaria es 0. Ya compensado, de igual manera despreciando aquellos polos que no poseen una parte imaginaria. En este caso se utilizarán los polos que aparecen aquí en el centro, remarcados en color azul. Después de ello, el programa MATLAB imprimirá lo que es la gráfica del lugar geométrico de las raíces. Ahora en esta misma gráfica se deberá ubicar lo que son los polos dominantes del sistema sin compensar a través de la herramienta de Data Cursor o Data Tips, seleccionándola y dando un clic derecho en la gráfica para poder seleccionar cualquier punto a través del cursor. Se deberá dar clic en dicha gráfica para desplegar una pantalla o un pequeño cuadro de texto, el cual contiene cierta información de dicha gráfica o de dicho punto que acabamos de seleccionar, donde a través del cursor se moverá y se deberá identificar de forma manual lo que son los polos dominantes del sistema sin compensar en esta gráfica. Recordando que dicho polo del sistema sin compensar es, en este caso el positivo, debe ser exactamente igual al ubicado en el punto, en el lugar geométrico de las raíces. Aquí está.
Y este dato damping, en nuestro caso, es el factor de amortiguamiento. Este dato deberá ser guardado o anotado, puesto que en la siguiente gráfica se utilizará para poder ubicar lo que son los polos dominantes del sistema compensado, además de la ganancia en el compensador. Ahora, dentro de la gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado, se deberá ubicar en dicha gráfica el factor de amortiguamiento obtenido de la gráfica anterior del sistema sin compensar, ubicando así lo que son los polos dominantes del sistema compensado y la ganancia del compensador a través de la herramienta vista anteriormente, Data Cursor o Data Tips, y seleccionando la opción para poder manipularlo a través del cursor. De igual manera, dando clic en algún punto de la gráfica se deberá desplegar un cuadro de texto o con información de dicho punto en la gráfica, para lo cual ahora se ubicará lo que es el damping. En este caso es de 0.227, se deberá manipular a través del cursor, ubicando ese dato en esta gráfica. Bien, una vez ubicado el damping o factor de amortiguamiento equivalente en esta gráfica, aquí mismo en este cuadro de información se despliega lo que son los polos dominantes del sistema compensado, además de la ganancia en el compensador, que sería esta, y este sería el polo dominante del sistema compensado, recordando que el factor de amortiguamiento es el mismo que en el sistema sin compensar. Primero, para el cálculo del compensador en atraso se obtuvo la siguiente fórmula. A partir de esa fórmula se desarrolló el cálculo visto anteriormente, en el cual encontramos el error y Kp. Después de encontrar el error y Kp, empezamos a calcular la deficiencia, que es beta, con los valores iniciales. Después de haber calculado beta, tenemos que calcular el polo y el cero del compensador con la función gcds, la cual es igual a kc, que multiplica s más 1 sobre t entre s más 1 sobre beta por t. Después de calcular eso, proponemos que z de c sea igual a 0.2, entonces tendría que s se tendría que ser a s más 0.2, por lo que t nos da igual a 1 entre 0.2, lo que nos da un valor de 5. Después de calcular el polo, que es pc es igual a 1 sobre beta por t, sustituimos los valores que ya habíamos obtenido anteriormente y nos da que pc es igual a 0.011389. Después, por lo tanto, gcds es igual a kc y por lo tanto es igual a s más 0.2 entre s más 0.01389. Después de haber tenido esos valores, lo que vamos a calcular son los polos dominantes compensados y sin compensar. Primero tenemos que sacar GDS por HDS, lo cual es igual a 0.291 entre S cúbica más 1.5346S cuadrada más 0.6765S más 0.1419. Después de eso hacemos el cálculo para sacar CDS entre RDS, y como ya sabemos, ya solamente se le suma el 0.291 a la función de abajo, y lo que nos da un valor de 0.4329. Después de obtener eso, sacamos las raíces, y por la cual es SDD, que es igual a menos 0.1321 más menos 0.5686J. Ese es sin compensar. Ahora vamos a calcular el compensado. El compensado es GDC por S por GDS, y para eso se tiene que multiplicar. Entonces multiplicamos KC por S más 0.2 entre S más 0.01389.
eso multiplicado por 0.291 entre S cúbica más 1.5346 S cuadrada más 0.6765S más 0.1419. Después de obtener la multiplicación y desarrollar los pasos, nos queda que C de S entre R de S va a ser igual a 0.291S más 0.0582 sobre S cuarta más 1.5485S cúbica más 0.6978S cuadrada más 0.1513S más 0.00197. Igual calculamos los polos, que es S de D igual a menos 0.2673 más menos 0.2654J. Después de eso, ya con los análisis hechos, vamos a calcular el circuito, el cual es el siguiente. Ya después de haber desarrollado las fórmulas, sabemos que tenemos que proponer C1 y C2 debido a que los valores de los capacitores son más limitados, y proponemos uno de un microfaradio. Ahora, para calcular la resistencia 1 tenemos que R1 va a ser igual a T sobre C1 y 5, y esto va a ser a su vez 5 entre un microfaradio, por lo que el valor de la resistencia es igual a 5 megaohms. Para la resistencia 2 tenemos que multiplicar beta por T sobre C2, entonces nos quedaría que 71.9433 sobre un microfaradio, lo que nos da un valor de 71.9433 megaohms para la resistencia 2. Ahora, para calcular el valor de la resistencia R3 y R4, ocupamos la fórmula Kc sobre que multiplica, el cual es igual a R4 por C1 entre R3 por C2. Pero como tenemos que calcular el valor de Kc, y ese se obtiene a través del software de MATLAB, una vez hecho los análisis en el software, podemos darnos cuenta que Kc es igual a 0.667. Ese valor lo sustituimos lo que nos da que R4 va a ser igual a Kc por R3. Proponemos R3 que sea de 100 kΩ, entonces el valor de R4 se da por multiplicar Kc, que es 0.667 por los 100 kΩ, y el valor es de 66.7 kΩ para el valor de la resistencia 4. Después de haber hecho los cálculos, se pone en el software de Proteus el circuito obtenido, el cual es el siguiente. Igual ya conectando adecuadamente se pone a funcionar, lo que nos da la siguiente gráfica. La gráfica amarilla es el valor inicial y la gráfica azul es el valor final que nos da mediante los circuitos operacionales. Para el compensador en adelanto se sigue prácticamente los mismos pasos, bueno, a diferencia que el procedimiento es diferente, pero se realiza lo mismo. Tenemos la misma función, calculamos la frecuencia natural, obtenemos los polos dominantes, el cero del compensador real, también calculamos la deficiencia, el ángulo del polo del compensador, el polo del compensador real. Calculamos también PC, la magnitud del compensador, el cual el KC sería 581.2849, y la función de transferencia del compensador, la cual quedaría 581.2849, que multiplica a S más 4 entre S más 7.5918. Igual para el análisis del circuito realizamos los cálculos correspondientes, por lo que nos quedaría que el valor de la resistencia 1 quedaría T sobre el capacitor 1, igual los capacitores los proponemos de un microfaradio. El primer
La primera resistencia sería de 250 kΩ, la resistencia número 2 de 131.74 kΩ, y para el valor de la resistencia 3 y la resistencia 4, igual se propone que R3 igual 10 kΩ. Al multiplicarlo por Kc nos queda que la resistencia 4 es de 500.81 MΩ. Al igual que el otro, lo analizamos en el software de Proteus. Igual está el mismo circuito, solo que cambia el valor de las resistencias. Y la gráfica es la siguiente. Es la gráfica color rosa. La amarilla es la inicial y la rosa es la salida.